Ahora sí. Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Sería muy importante también para nosotros que organizamos esto con mucho cariño, que pudiesen tener las cámaras encendidas. Nos gustaría saber que están allí escuchándonos, que ahí hay un ser humano al pendiente. Gracias, Elvira, por encender tu cámara. Es muy grato para mí. Como ya lo hemos hecho antes, siempre lo comento en cada clase. Realmente estas charlas son 100% gratuitas. Y lo único que pedimos siempre es que tratemos de encender nuestras cámaras para estar atentos y poder compartir este momento tan especial. Muy bien, sé que la mayoría de aquí son terapeutas, quizás otros no, pero realmente hay una premisa, hay un tema en específico, ¿no? Y es que la mayoría muchas veces quizás tenemos la frustración o muchas veces el desánimo cuando atendemos un paciente, si bien es cierto, no, nos hemos preparado, hemos estudiado diferentes técnicas, ¿ok? Y resulta que atendemos al paciente, hacemos lo mejor que podemos. Muchas veces, pues, tratamos de guiarlo, de acompañarlos, incluso a veces nos quedamos involucrados, en cierto sentido, ¿no? Preocupados, enganchados con el paciente. Y esto, pues, a su vez, también suele ser un poquito desgastante, ¿no? Conversando un poco con Johnny, la vez pasada, dijimos, pues, le estaba comentando de estos temas que algunos de mis alumnos lo comentan, y nos nació el deseo de poder hacer una charla para poder hablar un poco más de este tema. Y quien como Johnny, esta noche lo voy a presentar. Johnny Chele Quijije es multiterapeuta holístico. Él está especializado sobre todo en el tema espiritual. Lleva algunos años acompañando pacientes. Practica también, bueno, tema de constelaciones familiares, Reikirán, entre otras terapias. ¿Sí? Muy bien, Johnny. Gracias por estar aquí. Eres muy bienvenido a este espacio. Ahora, quería comenzar un poquito dándole contexto a esta charla, ¿no? Amigo querido, quisiera que nos indiques, ¿ok? ¿Por qué muchas veces, a pesar de que hemos estudiado, nos hemos preparado, tenemos toda la intención, quizás las ganas de poder ayudar a la otra persona que está allí, muchas veces teniendo dificultades, teniendo un desequilibrio, ¿no? Obviamente, teniendo quizás una enfermedad o situaciones de vida que lo aquejan, y muchas veces por más que nosotros intentamos, quizás no intentamos solucionar, no intentamos sanar a ese paciente, a esa persona que está ahí en el frente. Te concedo la palabra. Bueno, primero Miguel y querida comunidad, muchas gracias por abrirme sus puertas, abrir sus cámaras. Me presento. Antes que nada, mi nombre es Johnny Paul Chele Quijije, hijo del fuerte Paul y de la amorosa Rocío, papá de Kiara y pareja de María Auxiliadora. ¿Quién viene conmigo? Conmigo vienen mis padres, mis abuelos, bisabuelos, y si contara hasta 1492. 2 millones de almas tuvieron que nacer y decir sí a la vida para que yo pudiera nacer. Siempre me gusta empezar así, mis charlas, constelaciones, todo lo que hago de manera grupal. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes estar en tu lugar en la vida es sincrónica, la vida es amable, la vida es sencilla, la vida es vivible. Deja de ser sobrevivir y empiezas a vivir. Cuando las cosas no son así, tal vez es importante observar desde qué lugar te estás relacionando. Y mucho de lo que tú me preguntas tiene que ver con eso. ¿Desde qué lugar yo me relaciono con la vida? Porque dependiendo de eso, dependiendo del lugar desde el cual yo me relacione con la vida, yo voy a interactuar con una persona. Esta palabra, por ejemplo, ayudar. Bueno, antes de expandirme allí, eh, como quiero comentarles un poco, ¿no? Mi primera profesión es mecánico automotriz, desde que tengo 12 años. Estudié, practiqué, actualmente tengo un taller acá en Guayaquil, pero hace 7 años viví un colapso en mi vida, en muchos sentidos. Estos colapsos me llevaron a buscar herramientas terapéuticas. Entre ellas, conocí constelaciones familiares, Rakirán, el chamanismo andino,
temazcal, diversas herramientas, y el yoga, y en la medida en la que pude ir ahondando en estas herramientas, viví esto que le llaman el arquetipo de Quirón, ¿no? El sanador herido. Atravesando estas herramientas, buscando sanación, comencé en cierto momento a compartirlas. Y yo siento que esto es importante para todos los que acompañamos a otras personas, notar que de alguna manera vivimos con ese arquetipo de Quirón, ¿no? Aquel sanador herido, que no es más que una persona que dentro de sí no haya un bienestar, que se encuentra desequilibrado y encontrando herramientas para sanarse, en algún punto las comienza a compartir. Entonces decía que es importante desde qué lugar te relacionas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos desde un lugar de ayuda, nosotros solemos estar aquí, ¿no? Y nuestros consultantes acá. Y es precisamente esto lo que no me permite eh, acompañarlo, ¿no? Desde este lugar no puedo acompañarlo. Muchas veces nuestros consultantes nos ponen acá, ¿no? Como la pastilla mágica, como la terapia mágica, como el ser mágico y milagroso. Y al hacer eso, lo que ellos hacen es, desde mi experiencia, es entregarnos su poder, entregarnos su fuerza, entregarnos su, su divinidad, su adultez, y nos ven como un niño. Y desde este lugar, si nosotros compramos, yo le digo, el guión, compramos la historia, compramos el yo víctima, compramos el yo niño, y nos permitimos tomar ese guión, nosotros vamos a querer hacer esto. Y literalmente vamos a cargar con nuestros pacientes. Desde mi experiencia, y bueno, esto al inicio nos pasa mucho, ¿no? Cargamos mucho con estos pesos. Y cuando pasa esto, por lo general, desde mi lugar en la vida, no estoy relacionándome como el hijo de mis padres. Por lo general, cuando yo me engancho fácilmente en este guión y en esta película, por lo general es porque yo todavía no puedo estar en este lugar más pequeño en Ya. relación a mis padres. Johnny, Por lo general es porque todavía estoy un poco más arriba. Johnny, has dicho dos cosas importantes y me gustaría entrar en contexto, ¿no? Quizás para no alargarnos un poquito e ir un poco paso a paso, ¿no? Normalmente hay un condicionamiento, desde que somos muy pequeños, la sociedad le da mucho valor al, en este caso, al médico, al alópata, ¿ok? O en nuestro caso, al naturópata, o sea, simplemente al terapeuta. Y es común verlo, ¿no? Y de alguna manera, como terapeuta también me identifico con ese rol, porque de alguna manera siento que al ponerme, como tú dices, ¿no? Un poco más alto que el paciente, quizás yo voy a tener un poco de autoridad ante él, ante esa persona que me está pidiendo, me está solicitando ayuda. Yo al menos lo veo desde esa manera, entonces quisiera que quizás me aclares un poquito más. ¿Qué sería lo ideal en este caso? Quizás que yo ponerme a la altura de él o exactamente a qué te refieres. Claro, precisamente de eso se trata, ¿no? Tal y cual como lo has dicho. La idea es mirar en ellos, mirar en nuestros pacientes la grandeza que ellos no pueden ver. Es devolverles un poco esa grandeza que me entregan y empezar a acompañarlos, ¿no? Siento que por eso a mí me gusta usar esto de acompañamiento terapéutico, ¿no? No es una ayuda terapéutica, ¿no? Sino el acompañamiento, porque es literal esto, es acompañarlos. Desde mi experiencia, a través de el Raquirán y a través de las constelaciones y ciertos acompañamientos con el mundo chamánico, los pacientes saben lo que ellos requieren. El único que sabe lo que necesita para sanarse es el paciente. Yo no. Yo acompaño a que el paciente pueda observar qué es aquello que él requiere y necesita para alcanzar ese equilibrio en su vida, esa sanación. Le acompaño a que sea más consciente de lo que no era consciente. Y debido a eso que no era consciente, pues vivía la somatización, el colapso nervioso, lo que sea que esté atravesando su vida.
Ok, entonces en este caso estamos hablando ya un poco más profundo, ¿no? Quizás, como tú dices, ¿no? Quizás ya no ponerme en el lugar, digamos, más elevado, sino que de alguna manera ayudar a que mi paciente también pueda seguir subiendo, que recuerde la grandeza que tiene él y que empiece a ser consciente un poco de las situaciones de vida, de aquellas cosas que no ha podido trascender. Entonces, desde tu punto de vista, nosotros somos como que simplemente una guía para ellos, para ayudarlos a ver aquello que no están viendo. ¿Sí? Bueno, con todos los presentes también quería indicarles, ¿no? Johnny no, bueno, no toma, no hace tantos temas de salud, pero sí de muchos temas de vida, ¿no? Entiendo, Johnny, ¿verdad? Muchas situaciones. Al final de cuentas, entiendo, Johnny, que sea una dificultad de la vida, sea de pronto alguna pérdida, sea alguna enfermedad, todas llevan el mismo camino, todos llevan a un mismo objetivo. ¿Cuál sería ese objetivo para ti, todas estas situaciones de vida que normalmente nuestros pacientes o nosotros mismos pasamos a lo largo de nuestras vidas? Estas dificultades, estas enfermedades, ¿ok? Estas situaciones, ¿cuál serían para ti el objetivo de estas situaciones, Johnny? Sabes que al escucharte recuerdo esas palabras de Sócrates que decía, no sanes a nadie que primero no quiera soltar aquello que lo enfermó. Me parece que son las palabras que él usaba, ¿no? Porque sabemos, y esto yo creo que ya lo sabemos todos, que por lo general una somatización, hablando del cuerpo, hablando de la salud, una somatización trae de por sí, trae una experiencia marcada para la persona que lo vive, que por lo general al atravesar o al entender el mensaje que tiene esta experiencia, esa conciencia comienza a crecer, esa conciencia comienza a evolucionar, comienza a expandirse, comienza a entrar en aquello que no sabía. Pero muchas veces al evitar esto, porque el ser humano es adicto a evitar el dolor, al evitar este dolor, a evitar esta experiencia, simplemente es como vamos postergando este aprendizaje, porque al final ese aprendizaje se va a dar, la vida como gran maestra se va a encargar de que la persona viva lo que tenga que vivir, a veces, y tal vez era una piedrita, y luego termina siendo una pared que sí o sí debe ser atravesada. Entonces, para mí es eso, cada experiencia de salud o de vida que la persona, que el ser vive, es precisamente la oportunidad para ser más consciente de aquello que no sabías, para soltar la identificación del personaje, de lo que te dijeron que eras, y de alguna manera para volverte más consciente. Mira tú la importancia de lo que indicas, ¿no? Ya que sé que a muchos terapeutas o a muchas personas aquí nos pasa el hecho de que vemos a un paciente o vemos a alguien con una dificultad, más aún si es un familiar, un ser querido, ¿no? Que quizás está pasando por un tema de desequilibrio, un tema de enfermedad. Y lo que queremos es rápidamente que salga de esa situación. Queremos rápidamente quitarle eso por lo que está pasando. Y algo tú mencionabas, pues, ¿no? Que evitamos el dolor. Y según lo que te escucho, siento que a veces el dolor es un poco necesario para poder tomar conciencia de aquellas cosas que quizás no estamos haciendo bien y que quizás podemos mejorar. Johnny, hablabas también algo que me llamó mucho la atención en lo personal. Hablabas algo del lugar. Entonces, sí me gustaría un poco aterrizar esa parte, ¿ok? Cuando yo no tomo mi lugar, decías, hablabas algo de papá y mamá y eso hacía referencia a lo que nos estabas diciendo. ¿Podrías aterrizar un poquito eso, por favor? Sí, sí, sí. Solo terminar un poco, mientras hablabas, recordaba una de las frases de uno de mis maestros cuando me estaba formando, y él decía, es idílico pensar que la sanación no tiene dolor. Es idílico, es de niños creer eso, ¿no? Porque el dolor es parte de un proceso de sanación. Es más, hay estos momentos de catarsis, ¿no? Y estoy seguro que más de uno ha vivido como cuando el síntoma se agudiza, suele ser el indicativo de que luego este desaparece. Y es loco cuando pasa esto, ¿no? Pero de verdad, muchas veces esta catarsis solo te está indicando que por lo general al día siguiente tu cuerpo suelta la somatización, ¿no? A nivel médico hay toda una explicación de esto, pero bueno, no es lo que nos trae hasta aquí, pero es parte,
traigo esto porque me parece tan importante acotar como a veces este punto agudo de somatización, esta catarsis, ya es un indicativo de que se está atravesando el efecto sanador, dice Jorge. Sí, muy, muy de acuerdo. Y bueno, que sepan esto también, que me encantaría interactuar con todos, así que si hay preguntas y también podemos ir interactuando. Bueno, el lugar mi lugar, ¿no? El lugar, este lugar. Me gustaría esto como que pudiéramos experimentarlo. O sea, yo dentro de todo mi proceso o mi entrenamiento en este mundo terapeuta, lo que más entendí no fue tanto lo que me explicaron, no fue tanto lo que leí, sino fue más lo que experimenté. Y desde ese lugar lo que yo les comparto ahora y les digo es que lo que sea que escuchen de mí no es una verdad absoluta, es mi verdad. Y esta verdad es aquella que he tomado yo a través de mi experiencia. Como decía el gran Siddhartha Gautama, ¿no? Cada humano tendrá su propia verdad, porque la verdad se realiza en base a la experiencia que atraviesas. Entonces, desde esa verdad yo les voy a compartir todo lo que yo he podido tomar. Y bueno, entonces quiero traerles un ejercicio. Quisiera saber si ustedes tienen a su mano un papel. Yo le pedí a Miguel que les pidiera que tuvieran un papel, una hoja en blanco. ¿La tienen? ¿Tienen esto a la mano? Perfecto. Miren, como son grandes y de repente vamos a ser amigables con el ecosistema, les invito a que estas hojas grandes las dividan en dos y las partan, ¿ya? Para decir, ahora si tienes una hoja muy chiquita, bueno, coge dos, ¿no? Pero si es muy grande, pártela para que se pueda usar, ¿ya? Para no desperdiciar. Entonces, lo primero, este primer ejercicio se llama la ayuda que no ayuda. Me encanta este primer ejercicio porque cuando yo pude tomarlo y pude integrarlo, entendí muchas cosas. La ayuda que no ayuda. Déjenme tomar mi bolígrafo. Entonces, eh, vamos a escribir en un papel el número uno, grande, que se vea. Ah, dos papeles. Serían dos papeles, ¿no? Serían dos papeles. En un papel voy a escribir el número uno, grande, que se vea. Muy bien, ponemos el número uno, ¿verdad? En un papel. Bueno, así es. Y en el otro papel, el número dos, igual, grande, que se vea. Así está bien, ¿no? Uno y ¿Sí? dos. Uno y dos, perfecto. Ahora los van a poner en el suelo, uno al frente del otro. O sea, así literal, uno enfrente del otro. Uno al frente del otro, sí. Ustedes se van a parar sobre los papeles. Perfecto. Tenemos el número uno y el número dos. Así es. El número uno va a representar el yo, su yo terapeuta. Aquí, bueno, está bueno saber, ¿hay, todos son terapeutas o hay alguien que no es terapeuta? Que levante la mano el que no es terapeuta. Perfecto. Entonces, para ti, Alexandra, vas a poner solamente yo. Solo es tu yo, nada más, ¿ya? Perfecto. Y Verónica también. Entonces lo vamos a hacer general, ¿ya? Solo es un yo, nada más. Pensé que todos eran terapeutas. Entonces solamente va a ser el yo. Para los que son terapeutas, esto lo podemos hacer después, porque es súper hermoso cuando puedes interactuar con tu yo terapeuta. Bueno, solamente va a ser yo. El uno es yo. Y el dos, quiero que tomen el papel, el número dos, tomen en el dos, y quiero que piensen en una persona por la que han sentido lástima. Tal vez un familiar que está atravesando un problema difícil, tal vez alguien que vieron por la calle y que les dio lástima y que quisieron darle dinero porque les causó lástima. Cualquier persona.
en cualquier escenario. Eso va a representar el 2. ¿Ok? ¿Estamos listos? No, no necesitan nombre. Ya uno y dos es suficiente. Ya están intencionados. Uno es yo, es cada uno de ustedes, y el dos es una persona por la que hayan sentido lástima. De repente, los que son terapeutas, si en algún momento vieron a alguien que está atravesando algo muy difícil, algo muy duro, y les removió mucho el corazón, ¿ya? Y también puede ser un familiar, alguien que esté atravesando una experiencia dura o, repito, alguien que vieron en la calle. ¿Ya? ¿Perfecto? Listo. Nos vamos a parar primero en el número uno. Todos se van a poner de pie y se van a parar sobre el número uno. Sería en este caso el yo. El yo. Y esto es muy íntimo, ¿ya? No es necesario que lo compartan. El que lo quiere compartir, gracias, pero no es necesario que lo compartan. Quiero que se paren en el yo y quiero que vean el número dos. Y quiero que ustedes perciban cómo se experimenta su cuerpo, cómo se siente su cuerpo viendo el número dos. Lo quiero ver, no lo quiero ver. ¿Cómo siento cuando me siento cansado, me siento con fuerza? Recuerden que en esta persona, en este papel han intencionado una persona por la cual han sentido lástima. Y quiero que registren tu cuerpo, cómo se siente verlo, cómo se siente ver este papel número dos. ¿Ya? ¿Listos todos? ¿Lo hicieron? ¿Sí? Hagan el dedito así, los que hicieron ya. ¿Ya registraron? Perfecto. Tomen un papel en un cuadernito si lo necesitan y anoten cómo se sintieron para que no se olviden. Anoten cómo fue estar ahí parado en el yo, viendo a esta persona por la cual han sentido lástima. Es importante también, creo, aclarar, Johnny. Bueno, sería importante preguntar que quizás quién no sintió nada en el ejercicio, ¿no? Hay veces Ya tenemos... mismo vamos a compartir, ya Ay, mismo compartimos. ok. Ahora primero como experimentemos. Sí, simplemente Experimentemos qué pasa. nada más Ya. quería acotar un poquito que a veces debemos soltar el juicio, ¿no? El razonamiento y darnos el permiso, ¿ok? De participar, de integrar. Quizás el ejercicio para algunos puede sonar un poquito raro, pero lo más importante siempre, más que lo que digan nuestras mentes, es poder tener una participación en él y experimentar. Creo que la vida se trata muchas veces de eso. Así es. Así es. Bueno, ya listo. Ahora nos paramos en el 2 viendo al uno. Nos paramos en el lugar de esta persona por la que hemos sentido lástima. Y quiero que registren en su cuerpo cómo se sienten. ¿Se sienten fuertes? ¿Se sienten débiles? ¿Se sienten con energía? ¿Se sienten cansados? ¿Cómo es estar parado en ese papel? Los que ya pudieron sentir y experimentar, se sientan y si quieren pueden anotar. Y quisiera que alguien, el que desee, por favor, comente cómo se sintió, cómo fue. De pronto yo. Sí, gracias, Jorge. Sabía que ibas a ser tú. A ver, en realidad no sentí nada en los dos lugares, o sea, me dio igual. Me dio igual, no me sentí mal, me sentí con energía en los dos lugares, con fuerza, pero no sentí ninguna emoción, o sea, que me altere mi estado emocional, digamos. Perfecto. Y Elvira, esto es muy importante, porque por lo general a los hombres nos cuesta percibir un poco más, ¿no? Es bien normal esto. Eh, pero cuando yo decía cómo te experimentas, era observar cómo se sentía todo tu cuerpo, desde tus pies hasta tus manos. Y bueno, está bien, ni bueno ni malo, parte del experimento. ¿Alguien más que quisiera compartir? Elvira creo que quería, ¿verdad?
Sí, Sí, Elvira. bueno, me sentí, ¿Cómo te realmente, sentiste en el yo? Primero, ¿cómo fue en el yo? en el yo, mirando el uno, así era, ¿no? Ajá. Ya, ¿Sí? me sentí muy triste porque la persona en la cual pensé está pasando por un momento muy duro, es posible, lo conocí desde muy bebé y es posible que él no pase mucho tiempo, es muy joven, tuvo un accidente, cayó de la casa, de su casa alta. Tuvo, bueno, no voy a entrar en detalles, pero Entiendo. eh, me sentí muy triste, pero cuando pisé el 2 y miré al uno, sentí que mi pecho latía y era un apretezón, tomé agua porque quise llorar. Mm. Realmente es muy duro, pero eso fue lo que experimenté. Y en el 2 sentiste esto en el pecho, ¿sentiste que te ayudaba de alguna manera o no? ¿Cómo fue Tomé, sentir ese dolor? o sea, me sentí que me ayudaba a entender de que esa persona en la forma en que está, eso sí se me vino en ese momento, es mejor que trascienda, ¿no? En la forma en que está, ¿no? Ya, ok, Eso fue, eso ahí vamos a lo sacar de solté la así. mente. Ahí vamos, Ajá, porque acabas de decir, lo pensé, se me vino. No, la idea es lo que sentiste en ese momento. Sentiste tu pecho se cerraba, tuviste que tomar sí. agua. Ya. Y esto Ujú. es importante. Nota eso, como en el momento que tú miras a esta persona con tristeza, tu pecho se cierra, ¿no? No puede seguir. Esto es importante para que podamos ir captando de qué se trata este ejercicio. Cómo una simple mirada puede transformar algo, ¿no? Esta es la ley de la relatividad de Albert Einstein. Transforma tu manera de ver las cosas y las cosas que miras se transforman. Desde este lugar, al verlo así, desde esta lástima, la otra persona se cierra, la otra persona siente más dolor. ¿Alguien más quiere compartir? Verónica, me parece que quería compartir. Sí, buenas noches. Yo también hice el ejercicio y obviamente me imaginé en la persona que sentí y siento un poco lástima, ¿no? En ese momento, o sea, como que preocupación al ver al número 2. Preocupación porque por más que se trata de pronto de ayudar, no se deja ayudar. Y el momento en yo estar en el número En el 2, 2, sí, sentí una pequeña vibración en todo mi cuerpo, o sea, como que me hizo, o sea, sí, como que una vibración, como una electricidad, una energía, algo que corrió por todo mi cuerpo. Eso es lo que yo sentí. y esta vibración fue algo placentero. ¿Te gustó sentir esto? Como que no, como que un susto, como que algo así, no, no fue placentero, la verdad no, porque como que eh, fue una energía de, como que susto, ¿no? Como que como que así una ligera vibración, o sea, que se debe, pero eso es Perfecto, lo que sentí en mi cuerpo, ¿no? perfecto, perfecto. Porque Y esto es importante. Seguimos recopilando esa información. Ahora vamos a volver a hacer el ejercicio. Tienen otra hojita, ¿sí, no? Tienen otra hojita. Vuelvan a partir a la mitad de la otra hojita para que les quede el papel número 3. Solo sería una hojita más, tres, ya no cuatro, Nada solo el más, tres. una Solo el hojita, tres. solo una hojita y de esa hojita le vas a escribir el número 3. Y Perfecto. esta hojita la vas a poner al lado del uno, viendo hacia el 2. No importa el lado, Johnny, lado izquierdo, lado derecho. No, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que esté al lado del uno y que esté viendo hacia el 2. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Esta hojita es esencia, es es su espíritu. ¿Ya? Porque todos sabemos que tenemos un espíritu. Entonces, este yo suele
personificar a la mirada de la personalidad. Desde la personalidad nos identificamos con lo que está pasando con el paciente, con este familiar, y ya tenemos un resultado. La persona se cierra, se pone incómoda, le duele, ok. Ahora, ¿qué pasa cuando podemos ver desde nuestra esencia, desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu? Nos vamos a poner otra vez, ahora nos paramos en el 3 y vemos el 2. Todos. Y Jorge, nuevamente, ni bueno ni malo, solo experimenta, porque todo eso es información para ti. ¿Ya? Entonces quiero que por favor todos vean el papel número, parados en el 3 sobre el 3 que representa su esencia, su espíritu. Quiero que por favor miren el número 2. Permítase en un momento solo conectar con el ejercicio. Estás parado sobre tu esencia, estás parado sobre tu espíritu y mira el número 2. Mira, percibe cómo te sientes, percibe cómo es. Bien, cuando sea suficiente, si quieres puedes anotarlo, puedes registrar lo que sentiste para que no se te pase por alto. Y luego nos paramos sobre el 2. Una vez que hemos registrado, si es necesario, luego nos paramos sobre el 2. Y Simplemente se paran registra. sobre el 2 y no miran nada, simplemente se Ahora, y limitan. miras al 3, sí, miras el 3. Ah, ¿No? miras Ahora el miras, 3. te paras sobre el 2 mirando el 3. Y registra cómo te sientes cuando eres visto, cuando este ser, esta persona que está parada en el 2 que sigue siendo la misma persona, ahora es visto desde este otro lugar. ¿Listo? Si ya terminaron, por favor vuelvan a sus cámaras y la persona que decide compartir, de repente Elvira, creo que fue la persona que compartió, tal vez para tener un poco ese, esa retroalimentación. ¿Cómo fue ahora, Elvira? Ya, vibró mis manos, vibraba mis manos, mirando al 3, ¿no? Vibraba mis manos y sentí como que al vibrar algo soltó. Ajá. Una liberación, tal vez. Sí. Ujú. ¿Y fue cómodo para ti o fue incómodo? No, fue cómodo, me sentí bien. ¿Ven? Verónica, ¿cómo fue para ti esta vez? No, la verdad no sentí nada. No sentí como que, Perfecto. no sé si eso es, pero como que sí, sí, como que una expansión en mis manos sentí. O sea, no vibración, pero como que se me expulsó como la sangre así en mis dedos. Eso fue ¿Ok? lo que sentí. Ajá. ¿Y esto fue cómodo o fue incómodo? Ah, sí, cómodo, cómodo, pero sentí como que se me expandía los dedos. Eso quiero Bien. aclarar. No Ya vibración. no sabemos quién era la persona y para los efectos de este ejercicio tampoco es importante saber quién fue ni qué atravesaba, pero sí es importante para las personas que hacemos el ejercicio darnos cuenta cómo la otra persona se siente cuando es visto desde este otro lugar. Por lo general, cuando vemos desde el ego, cuando estamos viendo desde la personalidad, nos identificamos fácilmente con lo que la persona está viviendo. Y desde ese lugar compramos la historia y le compramos el pobrecito y no, pobrecito, y mira qué tristeza. ¿Y esta persona recibe ayuda? No, esa es la ayuda que no ayuda. No sirve de nada Mm, ese lamento. Pero cuando yo puedo verlo desde mi esencia, desde mi espíritu, desde este lugar en el que solamente existe el amor, solo la mirada desde este lugar ya provoca un cambio positivo en la otra persona. Esto es reconocer a la otra persona, reconocer la grandeza de la otra persona, aun cuando la otra persona no puede reconocerla en ella misma.
Esto es verlo como un ipar, como un similar, como un espíritu. Somos espíritus todos al final, ¿no? Solo que encarnados en un cuerpo. Pero esto es vernos como iguales, como pares. Cuando yo lo veo desde el pobrecito, él está aquí y yo estoy acá. Y desde ese lugar se siente lo que han sentido: dolor, lástima, frustración, incomodidad. Pero cuando yo puedo verlo desde el corazón, lo veo así. Reconozco la grandeza que el otro tiene, aun cuando el otro no puede reconocer su propia grandeza. Muy Bueno, bien, Johnny. Entonces, básicamente, según lo que, para poner un poquito de esto en contexto, mm, entiendo que en el punto número uno, básicamente era nuestro yo, nuestro ego, el ujú, conocimiento que hemos adquirido, el juicio que emitimos sobre la otra persona. ¿Ok? ujú, Entiendo un poco que el número dos era esa persona que está pasando por las tribulaciones, está pasando por un desequilibrio y de alguna manera veo su dolor, la veo un poco más pequeña, la veo que está afligida y quiero ayudar desde esa parte, desde la parte de lo que he aprendido, de lo que yo sé, de lo que yo creo que le puede ayudar a él, porque no está bien según mi juicio. No sé si hasta ahí voy bien. perfecto. Ok, entonces vamos al tercer papel, en este caso simplemente donde yo proyectaba mi esencia. Ya no eran mis Ujú, títulos, ya no era lo que había no, aprendido, ya no eran los juicios que yo tenía, ya no era en pocas palabras mi ego, mi parte egoica. no. Ujú, Simplemente era mi esencia, mi alma, y trataba de verlo de una forma desapegada. Y de alguna manera, según lo que escuché, porque no pude hacer el ejercicio, según comentaban las compañeras, era de que desde esa mirada yo más bien me empoderaba y de alguna manera mm, quizás mi paciente, la persona que estaba allí, ya no la veía de la misma forma, con el mismo juicio, sino que la veía como la misma cosa, como el mismo ser, como mi igual. ujú. ¿Sí? No sé si estamos hasta allí, si lo he Eso es contextualizado. emparejar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que vivieron o sintieron? Muy bien. Y, o sea, de pronto no sé si eso tiene que ver con el tema del poder de cada persona, ¿no? Cada persona tiene su poder sanador. O sea, cada persona fue creada con todos los poderes. O sea, entonces yo siempre veo así a las personas. O sea, cada persona es capaz de hacer lo que desee hacer. Solamente necesita el decidir, el tomar acción y lo puede hacer. Entonces, yo le veo a cada persona como que es una persona que va, logrador, que puede hacer, pero Eh, si es que lo desea. si me permite, Jorge, nuevamente, desde mi verdad, sin juicio alguno a lo que tú compartes, solo desde mi verdad. Mira, tú traes mucho el hacer, desde lo que puede hacer y hacer. Y nada malo con eso, pero eso es lo que por lo general hemos aprendido. Cuando yo hago esto, después de que yo hago esto, yo voy a estar bien. Primero hago para luego ser. Esto es ser para hacer. Eres desde tu esencia, tú no haces nada más que ser. Ser amor, ser compasión, ser gratitud, que son todas estas virtudes que encierra la esencia. Y al tú poder observar, ser desde este lugar, entonces ya se provoca el cambio. Cambia tu manera de ver las cosas y las cosas que miras cambian. Antes de hacer cualquier cosa, primero tienes que saber desde qué lugar la estás haciendo. ¿Quién eres antes de acompañar a un paciente? ¿Quién eres durante el acompañamiento de un paciente? Y ojo, que esto lo estamos viendo a nivel, al decir paciente y tal vez lo veo a nivel terapéutico, pero también en la vida, cuando tú te paras en un semáforo y ves a un niño y te compras el pobrecito y de repente desde el pobrecito le compras el chupete. Luego, ¿qué pasa cuando no le compras el chupete? Suele sentir culpa porque le compraste la historia y te fuiste de ahí diciendo,
ay, no le compré chupete. Te vas culpable por lo que no hiciste en ese momento, porque tu valor está dado en lo que haces. Ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo ver el valor de ese niño, puedo ver a ese niño desde el amor, y ya tan solo mi mirada hacia ese niño va a provocar un cambio en él. Eso es darle a ese niño la grandeza que él aún desconoce de él. Y si yo le compro desde ese lugar el chupete, ya no lo compraré por pobrecito, sino campeón, qué hermoso día, gracias. No, ya no es, yo le compro porque sí, porque pobrecito, no, yo le compro, ¿no? Sino es incluso llenarlo de algo que él aún no ha recibido, como por ejemplo valor. Y esto es como para el contexto de cada día. Muy bien, Johnny. Entonces, eso. Muchas gracias por el ejercicio. Bueno, si alguien luego tiene una pregunta, con muchísimo gusto. Igual necesito ir avanzando un poquito más en en la entrevista. Sí. Te quería preguntar un poco, quizás vaya de la mano, ¿no? Pero hay muchas veces que al principio me pasaba y sé que a muchos colegas actualmente le pasa, que están con un paciente, están haciendo una terapia, Johnny, y de pronto sienten que se cargaron de algo, sienten que de Mm, pronto se sintieron mal, se llevaron eso consigo de alguna manera, mm, quizás de alguna magnitud o en baja magnitud, o algunos simplemente se quedan pensando. ¿Ok? He tenido colegas que se quedan pensando en qué habrá pasado al paciente, cómo seguirá el paciente. ¿Nos podrías indicar en cuanto a tu experiencia por qué sucede este tema? ¿Por qué se da o por qué se da en este caso estos dolores? sí. ¿Por qué absorbo a veces? ¿Y por qué me llevo? Bueno, yo creo que ese tema es muy amplio, ¿no? Pero para llevarlo de la mano de lo que hemos conversado, cuando yo acompaño desde este lugar, siempre va a haber ese apego emocional, ¿no? Tanto de la parte del paciente como de mi parte. Y es ese apego emocional lo que muchas veces no permite que haya una eficacia, no haya como consecuencia la salud, sino que yo estoy buscando a la salud como una meta. Y desde este lugar, desde este apego emocional, y la terapia nunca se acaba. Desde este lugar, las consultas siempre siguen, porque yo estoy pidiéndole a esta persona que me sane. Y cuando esto pasa, cuando el terapeuta compra esa historia, también está comprando, exacto, cómo evitar el apego. Así es. ¿Cómo evitar el apego? Es una pregunta. Elvira. Sí, es una pregunta, Sí, Sí, correcto. correcto, correcto. ok, ok. Viéndolo otra vez desde este lugar, es volviendo a practicar este ejercicio. ¿Desde qué lugar lo estoy viendo? Porque si lo veo aquí, lo estoy viendo desde el apego. Él me dice su historia, yo le compro su historia y le compro la historia del perrito de los ojos bonitos, ¿no? Del gatito de Shrek. Y me quedo con eso. Soltar el apego es devolverla de su grandeza, es verlo desde esta otra mirada, desde esta mirada, desde la esencia, desde el amor. Desde ese lugar ya no hay apego. Sí, quizás si podríamos aterrizar un poquito, Johnny, también ir cambiando. Todos sabemos que el mundo quizás es mental. ¿Ok? Y todo nace primero de un pensamiento. Entonces, quizás revisar, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento? Luego, ¿cuál es esa conversación que estamos teniendo con nosotros mismos en la que decimos, en la que creemos que nosotros somos los salvadores, en la que creemos que la herramienta que hemos estudiado es la que le va a servir? O que tal cosa que yo le voy a hacer es el que es lo que le va a sanar al pobrecito, al inválido, al que está pasando por situaciones que no son justas, ¿ok? Quizás si yo cambio ese pensamiento, decir, bueno, estoy aquí, de alguna manera yo simplemente soy el canal, yo soy la persona que a través, no sé, de lo que conozco, de lo que puedo guiarlo, puedo activar el proceso de sanación que está en el otro. Entonces quizás eso yo ni pueda, digamos, ayudar cambiando mis creencias que yo tengo acerca de que la sanación depende de mí. ¿Podría ser una de las cosas también? Claro, bueno, ya hablando de ese tema, para mí en experiencia ha sido, claro, es importante estudiar, es importante aprender la terapia, es importante aprender la técnica, pero en el momento que tú acompañas a una persona, debes de soltar todo lo que sabes.
no puedes, porque ¿qué pasa? Que si tú acompañas desde lo que sabes, estás buscando reparar a la persona, estás buscando sanar a la persona, estás buscando curar a la persona. Sí, y siempre estás como la persona te dice algo y tú a nivel mental comienzas a pensar y comienzas, necesitas esta terapia y esto, y esto, y esto. Y bueno, Ya, pero tú crees que sabes que es mejor para el paciente. Y cu- eso también es estar desde este lugar. cuando Cuando hablas de yo creo, soltar, cuando hablas de soltar específicamente, ¿a qué te refieres? Porque se supone, por ejemplo, no sé, se me ocurre en biomagnetismo, en flores, en Reikirán, de pronto hay una parte que es protocolar, ¿ok? Hay cosas que yo sí o sí debo hacerlas. Entonces, en el momento en que tú ¿hablas de soltar qué? ¿La técnica, la expectativa? ¿A qué exactamente te refieres? claro, ¿no? Nuevamente, desde mi experiencia, es soltar primero el que yo creo, que yo creo que sé lo que es mejor para él, primero. Tal O vez, sea, y eso puede ser el la sesgo expectativa. quizá, El correcto. sesgo, yo creo que esto te va a hacer bien, yo creo que esto es lo mejor para ti, porque si yo lo veo desde ahí, lo sigo viendo desde acá al paciente. Sigo comprándole esta historia de yo soy bueno o yo soy mejor que tú, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Si yo sigo comprando, sigo desde ese lugar en donde yo, al acompañarlo, yo sé que es lo que tú requieres, entonces lo sigo viendo desde acá y a él desde acá. Y esto se vuelve otra vez en este apego emocional y consciente. Para mí, desde mi experiencia, de mi verdad, es soltar incluso lo que sé en el momento y solamente me permito acompañarlo en presencia, escucharlo. Porque muchas veces tú al escuchar a un paciente, solo con escucharlo, tú ya sabes lo que él requiere, no porque tú lo sabes, sino porque lo escuchas de él. Por ejemplo, esta semana recibí a una persona que me decía que ya viene conmigo recibiendo terapia alrededor de un mes y medio. En el protocolo de Requirán recibes 10 sesiones, por lo general, que son las básicas. Y yo lo acompaño un poco con ejercicios sistémicos de constelaciones familiares. Ella me decía que se sentía súper bien, mucho mejor en relación a su mamá, porque, bueno, había constelado a su mamá y ahora su mamá le quería dar un gran regalo, las cosas eran muy bonitas. Pero ella sentía que ahora con su hijo había un peso allí que no sabía de qué era. Y este peso, y que luego este peso me duele el pecho, y que yo no sé por qué me pongo así. Y yo solamente la escuchaba, nada más. No había un juicio, no había un querer de arreglar, no había voy a hacer esto, no, solo la escuchaba. Y mientras la escuchaba, ella me decía, ¿sabes qué pasa? Eh, por lo general, ella me decía, este domingo mi hijo me pidió salir a comer y ella me dice, yo le dije, está bien papi, ¿qué quieres ir a comer? Ojo, una palabra que tal vez puede sonar desde el amor y amorosa. O algo Ella le normal en dijo, nuestra está cultura, bien, ¿no? Decirle papi a los muy hijos. normal, De la muy mamá, hablo normal. de la mamá específicamente. De la mamá le dice al hijo, niño de 13 años, papi, ¿qué quieres ir a comer? Entonces, claro, cuando yo abro la constelación familiar, lo que muestra era que ella estaba poniendo el, a su hijo, en su hijo estaba poniendo el peso de lo que no, de lo que ella sintió que no recibió por parte del papá. El papá había fallecido hace un tiempo. Entonces, ella inconscientemente lo había puesto a él en ese lugar. Y esto le llevaba a ella a sentir este dolor, este peso, esta frustración con relación a su hijo. Si yo hubiese venido tal vez desde la técnica al inicio, cuando ella me decía es que me duele el pecho, es que me pasa esto, entonces yo aplicaba la técnica, Y liberabas ese nada más. dolor o eso que estaba Y sintiendo. tal vez, exactamente, y tal vez desde la técnica ese dolor se liberaba. Se liberaba tal vez la rama, la hoja, el fruto, pero no la raíz. La raíz del dolor está en el momento en el que ella ubica a su hijo como su papá. Y el acompañar a esta persona no es decirle a la persona que está haciendo eso. Y esto es lo más interesante. Porque tal vez si tú le dices, a pesar de que tú lo sabes, si tú lo dices, esta persona no toma nada. Y ahí es donde vienen para mí estas técnicas de acompañar a la persona a que pueda observar esto que
no sabía. Ella no sabía que le estaba poniendo a su hijo en este lugar. Al acompañar y hacerla consciente de esto que ella no sabía, su conciencia crece, se expande y la sanación se termina volviendo una consecuencia, porque la raíz del dolor que venía de este peso inconsciente desaparece. Claro, al aplicar la herramienta, el protocolo de Rakirán, por ejemplo, en mi caso, que es muy similar a Reiki, el dolor desapareció de inmediato. Pero más allá de la herramienta, fue llevarla a acompañar a la persona a que pueda ser consciente de la manera en la que se estaba relacionando con su hijo. Y por eso, al inicio, ¿no? Como yo me presento siempre, si yo puedo estar en mi lugar en la vida, yo puedo acompañar a otro a que pueda observar desde qué lugar se está relacionando. Si yo no estoy en mi lugar en la vida, yo no puedo acompañar a otros a hacer esto, porque solamente puedes dar lo que tienes. Solo puedes ser lo que eres. Eres lo que eres y no eres lo que no eres. Entonces, para yo poder acompañar a otra persona a observar desde qué lugar se está relacionando, primero yo, primero yo, Muy segundo yo y interesante, tercero yo. muy interesante, Johnny, y creo que es común, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi madre se fue a España desde que yo tuve unos 4 o 5 años, y para mí era común decirle a mi abuela, ok, Wow. madre. Entonces resulta que en alguna vez, en alguna terapia que yo hice, asimismo de constelaciones, resulta que una de las cosas que no me permitía quizás tomar la fuerza de mamá o quizás las cosas que venían de mamá, era que yo no estaba en el lugar correcto o no había puesto en este caso a mi abuela, la había puesto en el lugar de mi mamá. Entonces me parece muy interesante lo que nombras, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces, más que todo en la antigüedad, que los niños, o sea, los niños pequeños le dicen las propias mamás le dicen a lo que le digan papá a los papás de ellos, o sea, a los abuelos. Le dice papá Juan, papá Francisco. Entonces no sabemos que quizás inconscientemente le estamos diciendo a nuestro hijo que no tome, que le diga papá a su abuelo. Entonces, eso también creo que va de la mano con lo que tú nos has comentado, ¿no? De la importancia del lugar. Por eso, chicos, quizás tener un poco de conciencia si es que no estamos manejando el lenguaje adecuado, quizás con la familia, creo que es algo muy importante. Johnny, en lo que va de esta charla que ha sido muy satisfactoria, de mucho valor. eh, Mientras nosotros vamos en este proceso de reconocimiento, de pronto tú, ¿qué nos podrías recomendar para antes de hacer una terapia? ¿Ok? Cualquier terapia que nosotros practiquemos para poder cuidarnos quizás y después para poder Ah, limpiarnos. ¿Qué podrías recomendarnos en este caso, digamos, para ya ok. dar una herramienta más que podamos aplicar en el proceso de este reconocimiento, que obviamente sé que a muchos nos va a costar de pronto a lo que nos estás explicando? Sí, bueno, primero, tener la intención es importante, querer ocupar tu lugar en la vida, ¿no? Segundo, soltar para mí el querer sanar, salvar, curar a un paciente. Eh, yo antes de acompañar a una persona, primero medito 5 o 6 minutos, el tiempo que lo sienta necesario, ¿no? ¿Para qué? Al meditar escaneo todo mi cuerpo, escaneo cómo siento mis piernas, porque bueno, ya ahí tendríamos que hablar de PNL, pero cada uno de nosotros tiene canales de percepción diferentes. Yo, por ejemplo, he desarrollado más la parte kinestésica y la parte auditiva. Yo siento y escucho. Entonces, cuando yo antes de recibir un paciente, escaneo todo mi cuerpo, de pies a cabeza, medito unos 5 minutos y percibo cómo me siento en mi cuerpo, si tengo algún dolor en el hombro, en la espalda, ¿no? Si tengo algo de náuseas, es lo primero. Y muchas veces durante la sesión yo comienzo a percibir cosas que no tenía antes de que esta persona llegara. Y cuando se va, vuelvo a meditar un poco, me tomo unos 5 minutos y también observo cómo me quedo. Entonces, ahí primero yo comparo, primero me llevo a esta parte de ser consciente de con qué me quedé de la otra persona, si me pasa. Lo primero.
soy Ya. consciente. Ah, Cuando me hablamos de quedé meditar, hablamos de una observación interna, una prácticamente. O autoobservación. Sí, alguna para especie mí de meditar mantra, es alguna mirar hacia adentro. respiración, no, solamente la observación interna. Para mí es mirar hacia adentro, es ser consciente desde los dedos de mis pies hasta los cabellos de mi cabeza, todo de mi cuerpo, mis manos, todo. Es una meditación de pie, tobillos, rodillas, glúteos, genitales, pecho, barriga, corazón, manos, dedos, cabeza. Y así observo cómo entro a la sesión con el paciente y cómo salgo. Entonces, yo ahí reconozco, no tenía, por ejemplo, a mí no me dolía la barriga, pero ahora me duele. Entonces, percibo que me he quedado con algo emocional del paciente. Sí, Elvira. Una consulta, podemos también, aparte de lo que usted dice, escanear todo nuestro cuerpo. Es más preciso de repente hacerlo con los puntos energéticos, con nuestros chakras, o en general todo, desde los pies hasta la cabeza. Bueno, no quería entrar en el tema de los puntos energéticos, porque ya que Elvira lo trae, cuando yo digo todo mi cuerpo, es todos mis cuerpos, ¿no? Todos mis cuerpos. Desde el cuerpo físico, Físico, el cuerpo mental, energético, mental, ok, emocional, mental, ya sería ahondar un poco más, pero así es. La meditación es de todos mis cuerpos. Y en correcto. teoría, igual yo siento, ¿no? Mi cuerpo físico mucho, entonces percibo, siento. Cuando siento que me quedé con algo del paciente, lo primero es reconocer eso sin juicio, sin reclamo hacia mí mismo, solo Correcto. siendo consciente amablemente de que, me he quedado con algo. Yo tengo una herramienta para hacer un corte de vínculos en ese momento. Siempre la uso. Cuando termino un paciente, siempre la uso. Pongo mi mano izquierda a la altura de mi corazón, con la palma viendo hacia afuera, la estiro hacia afuera, así, a la altura de mi corazón, la estiro por completo, la mano derecha va eh, Por sobre la delante. palma izquierda, la mano derecha va sobre la palma izquierda y hago para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esto lo pueden usar incluso cuando vayan a su casa, a algún lugar donde sientan algo pesado. Esto corta todo lo que en ese momento haya sentido, todo. Esto lo aprendí cuando estudié Theta Healing, ¿no? Theta Healing, que precisamente habla sobre meditación, las tetas, alfa, bueno, todo eso. Una manera en la que el terapeuta se limpia es, después de cada sesión, mano izquierda en el corazón, estira esta mano izquierda desde el corazón hacia lo más extremo que puedas, tu mano derecha hacia arriba y haces esta campana. Intencionas que estás limpiando 3 veces y tú percibes nuevamente cómo te sientes. Por lo general, para mí, después de eso, el dolor se va. El dolor o lo que sea que sienta, se va. Y claro, viene una frase que yo uso, eh, tú por ti y yo por mí. Tú por ti y yo por mí. O lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? Que al final significa lo mismo. Tú por ti y yo por mí, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Como una manera consciente de asentar que yo me quedo con lo mío y la otra persona se queda con lo de esa persona. Y de allí anoto. Sí es importante como saber cuando yo me estoy quedando vinculado con alguien, más allá de todas estas prácticas que sirven, es poder entender que algo está pasando dentro de mí, que me estoy identificando de alguna manera con la historia. Algo que tú, algo que tú nombrabas, Miguel, hace un momento, que me volvió a llegar. Este tema de cómo estos patrones, esto lo conversaba en la tarde con una amiga, estos patrones familiares de llamar a la abuela mamá, son patrones que no le pertenecen a tu generación, son patrones que vienen desde muy, muy, muy atrás. Por lo tanto, también hay que soltar la identificación con ese patrón. Es importante entender que a través de esos patrones la vida pudo llegar para que tú nacieras. Probablemente, y si en ese patrón tú no hubieses podido nacer, tu hija, tus hijos no hubiesen podido nacer. Entonces, es importante esto de aceptar todo lo que fue tal y como fue, sin identificarme en el patrón, sin identificarme en la historia, pero tampoco rechazando el patrón, tampoco rechazando la historia.
porque gracias a esta historia y gracias a este patrón yo pude nacer. Ahora, al aceptar todo lo que fue tal y como fue, la liberación del patrón termina siendo una consecuencia, no una meta. Solo aceptas la historia, aceptas que todo lo que fue hermoso y fue necesario tal y como fue. Esto es aceptar la historia de la cual tú naciste. O sea, cuando tú dices la palabra aceptar todo tal como fue, de alguna manera hay una especie como de, bueno, primero obviamente de aceptación, de rendición, quizás quita un poco la percepción, quita un poco el juicio, ¿ok? Mucho. De que quizás de pronto mamá o quizás la abuela o quizás tal familiar o tal persona se debería comportar de tal y tal forma. Y a veces esa percepción de alguna manera entra en el papel del juzgador, quizás, y eso de alguna manera también quizás me hace ver igual o quizás más grande que algún ancestro. Entiendo que es Exacto, lo que nos quieres decir. exacto, Entonces, exacto. en el momento en que yo digo, yo tomo las cosas tal y como fueron, porque si lo miramos bien, fueron perfectas, quizás el ser humano es el único que a veces se queda anclado mucho tiempo pensando en lo que pudo o no pudo haber sido, pensando en que quizás pudimos haberlo hecho diferente o pudieron haberlo hecho diferente. Y eso más bien pues crea una especie de ancla, ¿no? Que me mantiene en un círculo en el cual quizás es un poco más difícil salir. Entiendo que cuando yo reconozco este patrón y soy capaz de pronunciar estas palabras, digamos, de una manera desapegada, una manera firme, aceptar todo tal y como fue, me ayuda a liberar este tipo de carga. Entiendo que esa es la explicación que nos estás dando, como para aterrizarlo un poco más. Yo siento que mejores palabras no pudiste usar. Y es así, tal y cual. Cuando yo puedo, incluso mira esto que tú dijiste hace un momento, ¿no? Como cuando yo me siento, si yo me siento mejor que mis ancestros, ¿cómo no me voy a sentir mejor que un paciente? Y eso es tal cual. Si yo me siento mejor que mis ancestros, si no puedo aceptar que la historia que me creó, que creó a mis hijos, fue perfecta tal y como fue, si yo me siento mejor que esa historia, entonces, ¿de qué manera yo podré en algún momento sentirme igual que, cómo no me voy a sentir mejor que un paciente? Perfecto. Por eso es tan importante, como lo decía desde el inicio, desde qué lugar tú te relacionas con la vida. Cuando tú puedes tomar la vida tal y como fue, a sentir, una maestra me decía más que aceptar, a sentir, a apreciar. A sentir y apreciar es con lo que me gusta y con lo que no me gusta, tomo la historia que me gusta. Con lo que no me gusta de mi mamá, con lo que me gusta de mi mamá, la tomo. Con lo que me gusta de mi papá, con lo que no me gusta de mi papá, lo tomo. Porque probablemente, si yo quisiera cambiar algo de eso, yo no hubiese nacido. Ahora yo tengo la oportunidad de hacerlo diferente, sí, pero no es mejor, no es peor, es solo diferente. Incluso desde las constelaciones hay mucho este como asentir, reconocer y luego incluso pedir permiso, ¿no? Permiso para ahora yo vivir una vida, un merecimiento, una vida con valor, una vida con alegría, porque muchos de ellos no pudieron vivir una vida así. Muy bien, muy interesante, Johnny, el tema de de las constelaciones. Yo creo que ese tema deberíamos dejarlo para una segunda charla. Ya entiendo Sí, lo interesante, lo hermoso que es el tema, lo profundo también. Qué chévere que nos hayas podido compartir un poco más de esto. Ya veremos si podemos hacer una próxima charla ya enfocada un poquito más en constelaciones, pues para los que les interese. Ahora quiero tomar nuevamente un poco más el tema pues de la charla como tal. Ya también estamos terminando, estamos pasando a la horita. Quería terminar con esa pregunta. ¿Tú crees que es importante decirle al paciente que él de alguna manera debe hacerse responsable de su sanación? Quizás decirle o transmitirle que yo no soy el que le voy a quitar eso, que yo no soy el que lo voy a sanar, sino más bien que yo voy de alguna manera ayudarlo, a guiarlo, que él mismo active, no sé, sus mecanismos, su equilibrio, su homeostasis,
¿O cómo debería manejarlo? ¿Esto solamente debería guardármelo para mí? ¿O crees que de alguna forma yo también podría hacerle consciente al paciente eso de allí? ¿Cómo lo harías tú en este caso? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo utilizo por eso mucho la palabra acompañar. Cuando viene una persona y me dice, no, es que yo quiero sanar esto, yo no le digo, no te voy a sanar. Yo lo que le digo es, bueno, déjame ver de qué manera yo te puedo acompañar. Y siempre recalco esa palabra, acompañar, 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 soltando la sanación, soltando la curación. Y sí, en algún momento igual, lo que tiene el Rakirán es que tu conciencia comienza a crecer y esto es parte de la técnica, ya es parte de lo que recibes. Y te comienzas a volver más consciente. Yo siento que a la medida en la que el paciente va tomando una mayor conciencia, puedes hablar de estos temas. Pero tal vez al inicio, cuando recién llegan, y a veces están así tan identificados con todo lo que han vivido antes, cómo ha sido el sistema, como todo lo que han pasado, doctor tras doctor, médico tras médico, desde ese lugar y también hay que honrar ese camino desde donde ellos vienen, ¿no? Están haciendo una pregunta, Miguel. Bueno, nos dicen que si la charla va a quedar grabada, claro que sí. Sí está quedando grabada para las que no pudieron asistir desde el principio, con muchísimo gusto luego se las comparto para que la puedan ver por YouTube. Bueno, Johnny, antes de culminar, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguien quiere compartir algo. No, todo muy claro y muchas gracias. De verdad que fue una excelente charla, mucha enseñanza. Perfecto. Cuando hago mis talleres y no hay preguntas, yo digo, o todo fue muy claro o nadie entendió nada. En cualquiera de los dos casos, gracias, ¿no? No, Gracias, Johnny. lo que sí, Johnny, te agradezco mucho por darnos este tiempo, poder de alguna manera canalizar o transmitirnos tu conocimiento. Sé que va a ser muy valioso para la comunidad, sé que va a ser muy valioso quizás para las personas que mañana van a ir viendo el video. Realmente me llevo mucho valor, mucha gratitud hacia ti. Realmente para mí es un orgullo tenerte como amigo, como hermano del camino, como siempre digo. Este espacio realmente se hace desde una comunidad que se llama la Tribu Micuna, donde los invitamos también a poderse unirse a los que no están. Es un espacio pensado en eso que justamente estamos conversando ahora, ¿no? En el acompañarnos, en el crecer juntos. A veces sentimos las personas que estamos en este camino, un camino consciente, como yo le llamo, el camino de la energía. Muchas veces vemos que a medida que vamos adquiriendo un grado de conciencia, a medida que vamos trabajando, ¿no? En nuestro propósito, en las cosas que vamos trascendiendo, nos tendemos a sentirnos vacíos. Vemos que algunas personas ya no resuenan con nosotros, nos vamos alejando y a veces pensamos que estamos solos en el camino. Entonces la tribu justamente nace para esto, ¿no? Para saber que de alguna manera estamos aquí, que hay muchas almas despiertas, que hay muchos que podemos ayudarnos, guiarnos para poder seguir adelante. Yo creo que de alguna otra forma, sin importar en el grado de conciencia en el que estemos cada uno, creo que todos tenemos un mismo objetivo y es el poder servir a través de la conciencia, a través del amor y saber, chicos, también que todos somos uno, ¿no? Sé que allá afuera se promueve mucho el individualismo, pensar que yo soy una isla, pensar que siempre tengo que abarcar para mí. Entonces, es muy importante también tener en cuenta que realmente desde algún punto todos somos iguales, todos estamos en el mismo caldo cuántico. Eso es lo que les quería aportar. Y Johnny, si tuvieras que de pronto darle un mensaje a las personas, un mensaje, no quizás un consejo, una sugerencia, un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje para poder terminar esta charla? Bueno, les voy a dejar un regalo que es una herramienta de centramiento que uso antes de empezar cualquiera de mis sesiones, acompañamientos, incluso mi día, ¿ya? Y bonito que quede grabado para que las personas que no están presentes, que después lo puedan ver, también puedan tener esta herramienta. Esta herramienta me la legó mi abuelo Gustavo Fernández, él falleció ya hace 2 años.
Y esta herramienta es una herramienta de centramiento que tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar, Miguel. Y yo siento que la resume de manera perfecta. Voy a hacerme un poquito para atrás para que puedan verla, ¿ya? Entonces, sentado, con las palmas de mis manos sobre mis rodillas, empiezo y digo, aceptando ser parte de la totalidad del universo. Me centro en mi eje de equilibrio. Llevo mis manos hasta el pecho. Buscando mi desarrollo espiritual. Formo un triángulo en mi corazón, a la altura de que baje mis manos, buscando mi desarrollo espiritual para el servicio de los demás. Entrego esa sabiduría para el servicio de los demás. Honrando, hago como una palomita, mi pulgar sobre el otro, honrando a todos mis ancestros, a quienes llevo en mi corazón. Eso es todo. Entonces, lo voy a hacer una vez más, seguida, aceptando ser parte de la totalidad del universo, me centro en mi eje de equilibrio. Buscando mi desarrollo espiritual para el servicio de los demás. Honrando a todos mis ancestros, a quienes llevo en mi corazón. Esta es una herramienta muy hermosa, muy bonita, que fue legado por mis bisabuelos hacia mi abuelo, y así ha pasado de generación en generación, y hoy yo se las comparto con todo mi corazón. Estoy seguro que en la práctica cotidiana, para el que lo elija practicarla, van a poder ir identificando como no sirve de nada todo el conocimiento si no se pone al servicio de la humanidad. No sirve de nada todos los libros, toda la sabiduría, si no está al servicio de los demás. Y esta última parte de honrando a todos mis ancestros es precisamente lo que conversábamos. Honrando todo lo que fue tal y como. Entonces, Perfecto. ese sería mi mensaje y mi regalo. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias, ¿Nos puedes Johnny. compartir de Gracias. pronto, nos puedes compartir también de pronto tu número de teléfono, de WhatsApp? Sí, por Sabemos que, favor. sabemos Listo. también que Aquí, nos puedes ayudar aquí, en... Muy bonita la reunión. Gracias. aquí en el Pero chat voy a poner mi número de celular y mi Instagram, donde comparto siempre. Yo tengo algo que se llama Bitácora del Constelador. Ahí Me comparto gustaría, por lo general lo que me pasa, ¿no? En me la gustaría meditación. que lo menciones, Johnny, el número, porque las personas que van a ver la grabación quizás no van a poder leer el mensaje, el chat. Listo. Entonces, lee por Entonces, favor el número. es 099-08-56-224. Repítelo. 099-08-56-224. Eh, Tengo dos Instagram, Sanandúa, que ese es una página que la he creado con mi esposa. Recién me casé este fin de semana, así que puedo decir mi esposa. Y, y, y JHL89, que es mi Instagram personal. En ambos siempre estoy subiendo información de valor y sobre las constelaciones familiares y las diversas terapias que comparto. Así que de todo corazón, muchas gracias, abrazo de luz y directo a su corazón. Listo, muchísimas gracias, Johnny. gracias. Qué hermosa charla. Gracias a todos por estar presentes. Un gusto. Nos Gracias, vemos Gracias, entonces Miguel. Miguel. en la Gracias. próxima. Gracias, Siempre Miguel. agradecida. Muchas Muchísimas Bye. gracias. 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 Hasta Gracias. Un gran luego. abrazo a todos. Luego, bye. Gracias.